Ya me confirman que se escucha bien, me confirman que mi pantalla se puede ver bien, la pantalla que estoy compartiendo. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Este es un webinar organizado por CAMEX, Cámara Peruana de Comercio, en donde, entre otros servicios que ofrece webinars, y yo soy profesor de este webinar de Excel. El día martes hubo un inconveniente y no se pudo ofrecer el webinar. Hoy jueves estamos dando el webinar que se tuvo que haber ofrecido el día martes. Regularmente los martes a las 9 estamos aquí ofreciendo temas interesantes sobre Excel. ¿Y qué vamos a ver hoy? El día de hoy, en este webinar, vamos a ver un tema que realmente es muy interesante. Es el tema de las macros en Excel. Vamos a ver en una hora lo que alcancemos a ver sobre una introducción al desarrollo VBA o al desarrollo de macros en Excel. Voy a pasarles en el chat el libro de trabajo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Voy a pegarles el link en el chat. Me confirman, por favor, que lo puedan descargar. Es el archivo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Igual recuerden que al final del webinar voy a pasarles el archivo ya trabajado. Lo descargan por y me confirman. Esperamos un momento a que me confirmen que se puede descargar. Muy bien, José. Listo, Pablo. Bien. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Macros en Excel. Las macros en Excel es un tema, como les comentaba, realmente muy interesante. Es un tema muy amplio, es un tema realmente extenso, pero a la vez es un tema que se le puede sacar mucho provecho. Hay, hay debates sobre una macro en Excel, sobre si una macro es un conjunto de pasos, si una macro en Excel es un conjunto de programación. Realmente una macro es todo eso. Una macro es una serie de pasos que cumplen una función. Regularmente cumplen una función de automatización. Lo que Excel no hace, lo puede hacer una macro. O cosas que hace Excel, una macro puede hacerlas en un solo paso o en un botonazo. Y las macros en Excel están escritas con lenguaje VBA o Visual Basic para aplicaciones. Los que ya tienen algún conocimiento sobre lenguajes de programación en Excel, bueno, perdón, sobre lenguajes de programación en general, pueden conocer el lenguaje de programación de Visual Basic. El lenguaje de programación de Visual Basic sirve para desarrollar aplicaciones que se pueden ejecutar como sistemas independientes, sobre todo en Windows. VBA o Visual Basic para aplicaciones es casi lo mismo que Visual Basic. Sin embargo, está adecuado para herramientas de Office. VBA o lenguaje Visual Basic para aplicaciones lo podemos encontrar en todas las aplicaciones de Office, digas Excel, Word, PowerPoint, Outlook, incluso en el programa AutoCAD, el programa que sirve a ingenieros y a arquitectos. Bien, vamos a ver algunos conceptos.
Las macros, como les comenté, están escritas en lenguaje VBA o Visual Basic para aplicaciones. El lenguaje Visual Basic para aplicaciones es un lenguaje de programación dado a objetos. ¿Y qué significa esto? Un objeto puede ser cualquier cosa que ustedes conozcan. Vamos a trasladar este concepto de objetos a la vida real. Aquí hay una imagen. Vemos un cuchillo, vemos una cafetera, vemos una taza y vemos una tostadora. Estos objetos tienen propiedades y tienen métodos. Un método es lo que hace el objeto. Entonces, por ejemplo, el objeto cuchillo, ¿cuáles son sus propiedades? Sus propiedades son, a lo mejor, que está filoso. El color es una propiedad. El largo es una propiedad. De la taza para tomar café, una propiedad es igual el alto, el color, si está limpia o está sucia. La propiedad, por ejemplo, de la cafetera es la temperatura. Entonces, cuando hablamos de lenguajes de programación orientados a objetos, estamos hablando de que los objetos hacen cosas y tienen propiedades. Si hablamos, por ejemplo, del cuchillo, ya vimos que una de sus propiedades es si está filoso o si está largo o de un color. Un método. ¿Qué es lo que hace el cuchillo? Por ejemplo, el cuchillo lo que hace es cortar. Eso es un método. ¿Sí? El método, el objeto cuchillo. Métodos del objeto cafetera, por ejemplo, es llenar. ¿Sí? Llenar este recipiente. Un objeto de la taza es tomar. ¿Sí? Tomar de la taza. Y un método, perdón. Y un método de la tostadora es cocinar, ¿no? O tostar el pan. Si trasladamos eso a Excel, en Excel existen infinidad de objetos, pero aquí es importante entender lo que en Excel se llama el modelo de objetos en Excel. Voy a hacer un poco más grande esta imagen para que la alcancen a ver. El modelo de objetos en Excel viene por jerarquías. La jerarquía mayor o el primer nivel en la jerarquía es el objeto application. Hay una cosa que tenemos que tener bien clara. La programación de macros en Excel y en cualquier aplicación de Office es en inglés. Entonces, cuando empezamos a programar una macro, va a ser en inglés. Entonces, el objeto application es la ventana completa de Excel. La aplicación de Excel. Ese es el objeto application. En cuanto a la jerarquía, de Excel hacia abajo vienen los libros de trabajo o los archivos. Y en macros se van a llamar workbooks. Workbooks o libros de trabajo que son simplemente los archivos. Llevando la jerarquía hacia abajo, un archivo tiene hojas. Entonces, las hojas están en una colección de hojas, hoja 1, hoja 2. Y las hojas que tienen hacia abajo en la jerarquía tienen rangos. Entonces, en cuanto a la jerarquía de abajo hacia arriba, un rango o una celda es parte de una hoja. La hoja o las hojas son parte de un archivo. Y un archivo es parte de
una aplicación, que en este caso es Excel. Este es el objeto, el modelo de objetos en Excel. Aquí vemos en esta imagen que algunos objetos en Excel tienen propiedades y tienen métodos. Vamos a verlo aquí en esta imagen. Aquí vemos que el objeto application va a ser la aplicación, que es Excel. Vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a poner aquí, vamos a ponerle un relleno. Application es el objeto. Entonces, debajo de application, quedamos que está el objeto workbook o el libro de trabajo. ¿Qué cosas o qué métodos se pueden hacer dentro de un archivo? Podemos abrir un archivo, podemos guardar un archivo, cerrarlo, protegerlo, imprimirlo, enviarlo. Esos son los métodos que se pueden hacer con un libro de trabajo. Ahora, ¿qué métodos podemos hacer con las hojas? Las hojas o las worksheets. Los métodos que van a tener son cambiar nombre de la hoja, insertar hojas, eliminar hojas, proteger hojas. Esos son los métodos que se pueden aplicar a una hoja de cálculo o a un objeto worksheet. Y en el último nivel tenemos al objeto rango o el objeto cell. El objeto cell nos va a permitir realizar algunas acciones como lo son insertar, eliminar, cambiarle el color, cambiarle el borde a una celda. Entonces, este es el modelo de objetos en Excel. Siempre que trabajemos con macros en Excel, tenemos que respetar este modelo de objetos. Y bueno, hay unos conceptos que tenemos que aprender. Voy a tratar de ser lo más claro posible aquí en este webinar, ya que tenemos solamente una hora. Un curso de macros es de muchas horas, pero en una hora vamos a ver conceptos básicos para que quede claro, o por lo menos ustedes tengan el interés de seguir aprendiendo macros. Bien, vamos a ver ahora la barra o la pestaña programador. Seguramente ustedes actualmente en sus máquinas, puede ser que si abren Excel, la ficha programador o desarrollador puede ser que no exista actualmente en su Excel. Pueden abrir Excel, por favor, y me confirman si les aparece o no la ficha programador o la ficha desarrollador. Y me lo pueden poner en sus comentarios. Tengo desarrollador. Muy bien, Pablo. Significa que en algún momento tú ya has usado macros, ¿es correcto? Perfecto. Bien. En el caso de que no tengamos ficha desarrollador, mostrarles cómo la podemos mostrar. Me voy a la ficha. Aquí, en cualquier opción de el ribbon, aquí arriba, voy a dar clic derecho. Al dar clic derecho, voy a elegir en donde dice personalizar barra de herramientas. No, miento. Vamos a elegir personalizar la cinta de opciones. Entonces, clic derecho en cualquier opción, aquí arriba. Personalizar la lista de opciones. Y se va a mostrar este cuadro que es de opciones de Excel. En la parte derecha vamos a ver las pestañas principales que tenemos activadas en Excel. Y los que no tengan la pestaña
Aquí en donde dice programador o desarrollador, seguramente está marcada. En su máquina está desmarcada. La vamos a marcar. Los que sí tienen esa pestaña, obviamente va a estar marcada la opción. Al dar clic en aceptar, se va a mostrar la pestaña programador o desarrollador. Estos botones que vemos aquí, no vamos a verlos todos a profundidad, ya que nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, cabe aclarar que, por ejemplo, el botón principal, el botón que está a la izquierda, que se llama Visual Basic, este botón nos va a permitir abrir el entorno de desarrollo de macros o el IDE de VBA. IDE que significa entorno de desarrollo integrado, ¿sí? IDE. Cuando damos clic en Visual Basic, se abre una ventana independiente a Excel, en donde vamos a poder desarrollar nuestras macros. Aquí en esta ventana vamos a hacerlo. La voy a cerrar mientras. El siguiente botón dice macros. Si doy clic en el botón que dice macros, si yo ya he hecho algunas, me aparecerían aquí la lista de las macros que ya hemos trabajado. Si aparece en blanco, es que no hemos hecho todavía una macro, por lo menos en el archivo que tenemos abierto. Otra sección importante es la sección que dice aquí, insertar controles. Están los controles de formulario y los controles ActiveX. Los controles de formulario son controles que se pueden insertar en una hoja de cálculo y nos van a permitir interactuar con celdas. Los controles ActiveX, que son como un desarrollo o una mejora de los controles de formulario. Los controles ActiveX nos van a permitir también interactuar con elementos de Excel. Sin embargo, los controles ActiveX pueden tener macros o pueden tener código de programación que haga alguna acción. Depende del caso o de la necesidad, podemos utilizar controles de formulario o controles ActiveX. Si vamos a interactuar con valores de celdas nada más, asignarle un valor a una celda, mostrar una lista que dependa de una celda, usamos controles de formulario. Si vamos a desarrollar macros, entonces es recomendable comenzar a utilizar los controles ActiveX. Y los controles ActiveX no son más que los controles que vemos en cualquier formulario. Por ejemplo, un combo box, un botón, un control que nos va a analizar otros controles, un checkbox, por ejemplo, aquí. Entonces, los controles van a permitirnos hacer más interactivas nuestras macros. Bien, vamos a abrir el entorno de desarrollo de Visual Basic. Doy clic. Como les comentaba, este entorno nos va a permitir macros, paso a paso. En la parte izquierda, si se fijan, aparecen 3 nombres de archivos. En nuestro IDE de Visual Basic, esos 3 archivos realmente son proyectos, porque dentro de cada proyecto podemos desarrollar macros. Entonces, internamente en el IDE, cada archivo es un proyecto. Si elegimos el archivo que les acabo de pasar y damos clic derecho, en donde dice insertar, vemos que tenemos 3 opciones.
user form o formularios, módulo, que es una sección para insertar macros, o módulos de clase, que es para crear nuestros propios objetos. Vamos a dar clic en donde dice user form. Blanco. Y nos muestra un cuadro de herramientas. Estas herramientas o estos controles son los controles ActiveX. Cuando tenemos experiencia en macros, podemos desarrollar nuestros propios formularios. Por ejemplo, voy a dar clic en el control cuadro de texto y aquí lo inserto. Inserto otro, por ejemplo. Voy a insertar un botón. Y aquí está un botón. Voy a insertar un control de combo box. Ustedes pueden diseñar sus controles a su gusto. En la parte inferior izquierda vemos las propiedades aplicables a un control. Por ejemplo, doy clic en el botón en el que acabamos de crear y en la parte izquierda vemos las propiedades que se le pueden aplicar a ese botón. ¿Y qué propiedades? Por ejemplo, el texto mostrado, el tipo de fuente, el color, la alineación de nuestro texto, si queremos insertarle una imagen. Estos son los formularios de Excel. Vamos a dar otra vez clic derecho sobre el archivo y ahora le decimos insertar módulo. Se crea el módulo 1, aquí lo vemos en la parte izquierda. Y en la parte derecha vemos la sección código. Aquí es donde vamos a poder insertar o escribir nuestras macros. Ya sea que las escribamos desde cero o que el código se obtenga desde una grabadora de macros. Si ustedes minimizan esta ventana y en la parte superior de donde vemos la ventana de Excel, vemos que el archivo se llama Webinar Excel 12 ejercicios.xlsx. ¿Me pueden confirmar, por favor, si abren Excel y en la barra de título del Excel les aparece .xlsx? ¿Me pueden confirmar, por favor? O bien, Pablo, ¿me puedes confirmar? No aparece la extensión. Muy bien. Bien, se van por favor a una ventana de explorador de archivos. ¿Sí? Una ventana cualquiera de explorador de archivos. Y se van a donde dice Vista. ¿Sí? Aquí en la pestaña Vista. Aquí estoy en un explorador de archivos. Aquí en la pestaña Vista viene una opción aquí a la derecha. Dice extensiones de nombre de archivo. Yo la tengo marcada. Al tenerla marcada, si se fijan aquí, archivos tienen la terminación XLSX o XLSM. Entonces, vista, extensiones de nombre de archivo. ¿Esto qué significa? Si mi archivo
aparece como XLSX, significa que mi archivo no puede contener macros. Esto se hizo a raíz de Excel 2007, si mal no recuerdo, puesto que las macros son lenguaje de programación. Así como se pueden hacer macros para automatizar tareas, también se pueden hacer macros para causar daño, porque a fin de cuentas es usando código de programación. Y al usar un código de programación, podemos acceder a muchos elementos, incluso de la computadora. Entonces, lo que Microsoft decidió fue crear archivos simples de Excel y archivos en donde se puedan almacenar macros, que son los archivos con extensión XLSM. Nos vamos a nuestro archivo de Excel, el que les pasé, y nos vamos a la pestaña Archivo y después Guardar como. Al darle Guardar como, vamos a decirle que queremos que se guarde en una carpeta. Y nos aparece este formulario. Este formulario es el de guardar como. Y fíjense que en la parte en donde dice tipo, dice libro de Excel. Si yo en este archivo intento guardar macros, Excel me va a mandar un mensaje en donde me dice que el archivo no está preparado o el archivo no tiene un tipo de archivo para grabar macros. Y si cierro el archivo y lo voy a abrir, las macros se van a borrar. Entonces, este mismo archivo que yo les pasé, le vamos a dar guardar como y en tipo vamos a elegir libro de Excel habilitado para macros. Y aquí vemos la extensión .xlsm. Voy a dar clic en guardar y el archivo ya se guardó como tipo de archivo habilitado para macros. Entonces ya puedo generar macros y se van a quedar guardadas en este archivo. Cuando uno aprende macros, lo primero o el primer contacto que tiene con las macros es la grabadora de macros. La grabadora de macros nos va a permitir grabar pasos secuenciales y posteriormente esos pasos los podemos repetir simplemente ejecutando la macro y los pasos que grabamos van a repetir una y otra vez. La grabadora de macros a mí me sirve para dos cosas. Cuando quiero hacer labores rutinarias, en donde siempre hago lo mismo, o para obtener código de alguna herramienta que no me sé exactamente cómo es el código. Uso una herramienta con la grabadora de macros. No pueden ver, Medali, no puedes ver mi archivo de Excel. ¿No lo puedes ver en pantalla? Medali dice que solo ve el rostro y el audio. ¿Alguien más que no pueda ver? ¿Alguien más que no pueda ver el archivo que estoy compartiendo? Que no pueda ver mi pantalla. ¿Alguien además de Medali? Para ver si es por su navegador. Alguien que me confirme, alguien que nos confirme que sí pueda ver mi pantalla que estoy compartiendo. Sí se ve, Pablo.
Tu caso, Medali, puede ser que no activaste el complemento Flash en tu navegador. Cuando entras a tu navegador te pide activar el complemento Flash. Si no se activó en el navegador, no se va a poder ver esta imagen, a menos que salgas y vuelvas a entrar. Sin embargo, para que no salgas, continúa aquí. Vas a escucharme nada más. Este video se les va a compartir posteriormente. Entonces, aquí en esta hoja, en la hoja que se llama grabadora, vemos un archivo. Vamos a grabar una macro en donde hagamos algunas acciones en este archivo y posteriormente vamos a repetir esa macro. Entonces, lo que voy a hacer inicialmente es copiar esta hoja, la voy a copiar, hago la macro y después aplico la macro, pero en el archivo original. Entonces, doy clic derecho en la pestaña grabadora, mover o copiar, le digo aquí crear una copia, la vamos a mover al final y aquí está una copia. Aquí está la hoja original que se llama grabadora. Vamos a grabar una macro. En la pestaña programador o desarrollador, damos clic en donde dice grabar macro. Y aquí me pide el nombre de la macro. El nombre de la macro debe ser en mayúsculas o en minúsculas y además no debe tener espacios, no debe tener símbolos especiales y tampoco debe tener acentos. Si queremos posteriormente ejecutar esta misma macro con algún método abreviado, aquí le ponemos, por ejemplo, control M. Aquí es importante. Si el método abreviado que ustedes definan ya existe en Excel, por ejemplo, si ustedes eligen control G para guardar o control U para crear un nuevo archivo, al momento de que ustedes graban una macro y le asignan un método abreviado que ya tenga Excel, ¿qué va a suceder? El método, la macro va a sustituir al método abreviado. Entonces mi sugerencia es que no utilicen un método abreviado que ya existe Excel. Tenemos que investigar cuáles no existen. Uno de los que yo estoy seguro que no existen es control M. Guardar macro en. Vamos a decirle que se guarde en este libro. Y en descripción vamos a ponerle algo descriptivo de lo que hace la macro. Le vamos a poner formatear archivo. Simplemente así. Formatear archivo. Voy a dar clic en aceptar. A partir de este momento, la acción que yo realice aquí en Excel va a quedar grabada en la macro. Y ahora si se fijan, el botón ahora dice detener grabación. Vamos a hacer algunas cosas para grabar la macro. Voy a elegir estas dos filas y las voy a eliminar. Voy a elegir estas columnas y las voy a eliminar. Elijo también estas columnas, las elimino. Elijo el encabezado y le voy a poner negrita y el fondo azul. Elijo todas las columnas y ajusto el tamaño. Bien, estas acciones que acabo de realizar están grabadas ya en la macro. Me voy a la ficha programador y le digo detener grabación. Ahora me voy a donde dice macros y aquí está 1, que fue la macro que grabé.
Cierro, me voy a la hoja que copié, que fue esta, la hoja original, y voy a hacerle otra copia. Le voy a hacer otra copia para que en el archivo que al final les voy a pasar, ustedes vuelvan a probar esta macro. Vamos a crear una copia al final. No le hagan caso a estos mensajes. Bien, sobre esta hoja vamos a aplicar la macro que ya habíamos creado. Me voy a macros, macro 1, ejecutar, y fíjense bien qué sucede cuando doy clic en ejecutar. Me hizo los pasos que yo grabé en la macro. Si yo acostumbro a hacer este procedimiento todos los días, entonces ¿qué hago? Grabo una macro para ahorrarme minutos o segundos. Si mi trabajo es como este, un tanto automático o un tanto mecanizado, grabo una macro, me dedico a lo que realmente importa, a analizar mi información o a tomar decisiones. Ahora bien, me voy otra vez al botón macros y ahora doy clic en donde dice modificar. Aquí vemos un código de programación. Este código de programación me lo generó automáticamente la macro. Si se fijan, está todo en inglés, es lo que les comentaba. Esta es una macro que creamos automáticamente con la grabadora de macros. Mi sugerencia es que graben muchas macros y posteriormente intenten modificar el código y vean qué es lo que hace cada código. Intenten descifrarlo y poco a poco intenten modificarlo. En lo personal, así comencé yo aprendiendo macros, modificando macros que ya estaban hechas. Bien, entonces, aquí tenemos ya una macro que se creó con la grabadora de macros. ¿Qué sucede si yo quiero generar una macro desde cero? Voy a decirles cómo hacerle. Voy a irme acá hasta abajo y voy a crear una macro. Siempre que creo una macro, debemos escribir la palabra sub. Sub como de subproceso. Y la macro, vamos a ponerle el nombre validar número. Doy enter y automáticamente se me pusieron el paréntesis abierto y cerrado y se cerró la macro. En lenguaje VBA y prácticamente en cualquier lenguaje de programación, cuando abrimos un proceso, lo debemos cerrar siempre. Lo vamos a ver a continuación. Esto es una macro. Aún no hace nada, pero esto es una macro que se llama validar número. Si me voy a Excel, al botón macros, aquí está la macro, validar número. Entonces aquí vamos a escribir una macro muy sencilla. Bien, lo que vimos con el modelo de objetos en Excel es que en Excel todo es un objeto. Vamos a decirle aquí. El objeto rango o range, entre paréntesis le vamos a poner la celda que queremos trabajar. Vamos a ponerle la celda A38. Cierro comillas, cierro paréntesis. El objeto rango es este, hace referencia a la celda A38. Y vimos que tenemos propiedades y métodos.
El rango tiene una propiedad que se llama value o valor. Si se fijan, al ponerle un punto al final de ese objeto, me lanza una serie de propiedades y métodos aplicables a ese objeto. Voy a elegir la propiedad value. La propiedad value me va a permitir asignarle valores a las celdas. Y le voy a asignar un valor a esa celda. Entre comillas, le voy a poner la suma es, dos puntos, espacio y comillas. Entonces, el texto, la suma es, lo vamos a asignar al valor de el rango o la celda A38 de mi objeto range. Entonces, sobre esta macro que tenemos aquí, vamos a dar clic en este botón que dice ejecutar sub. Doy clic. Aparentemente no hizo nada. Pero ¿qué pasa si me voy aquí a la hoja de Excel? En el rango A38 me puso la suma es. Vamos a hacer esto un poco más interactivo. En la programación en general existe el concepto de variables. Una variable es un espacio en memoria para guardar valores. Aquí, en este ejemplo, vamos a guardar simplemente dos variables. La variable número 1 y la variable número 2. Vamos a hacer una suma. Entonces, número 1 igual a 10. Número 2 es igual a 20. Estas son variables que yo asigno. Es importante que las variables no sean objetos de GBA o no sean palabras reservadas del lenguaje VBA. ¿Cómo lo sé? Con la práctica. Con la práctica de las macros, ustedes van sabiendo qué palabras son reservadas de las macros y qué palabras no. Entonces, número 1 igual a 10, número 2 igual a 20. Vamos a usar otra variable. Le vamos a poner resultado. Y resultado va a ser igual a ¿qué? A número 1 más número 2. Entonces, la variable resultado nos va a guardar la suma del número 1 más el número 2. En la celda A38, en la propiedad value, vimos que se le ingresó el valor, la suma es. Entonces, vamos a concatenar o a unir este texto con el resultado de la variable resultado. ¿Cómo lo hacemos? Usamos el símbolo del ampersand para concatenar valores y lo concatenamos con resultado. Así de sencillo. Dentro de la macro, doy clic otra vez en el botón ejecutar. Me voy a Excel. Y vemos, aquí dice, la suma es 30. ¿Cómo lo logramos? En esta línea definimos la suma. Ahora vamos a hacer eso. Aquí yo definí los valores dentro del código. ¿Qué sucede si yo quiero que sea el usuario final de mi macro el que defina los números? Entonces, en lugar de decirle igual a 10, vamos a usar un input box.
Un input box es una función que nos va a permitir mostrar un mensaje en donde vamos a poder ingresar valores. Abro paréntesis y me pide un mensaje. El mensaje va a decir, ingresa el primer número. Cierro comillas, cierro paréntesis. Ahora, para número 2, igual, input box, abro paréntesis, abro comillas, ingresa el segundo número. Cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces, la variable número 1 me va a guardar el resultado de lo que yo ingrese en el input box. La variable número 2 también me va a guardar, pero ahora el resultado de este input box. Y el resultado de número 1 y número 2 se va a sumar aquí y aquí en la celda A38 vamos a mostrar el resultado de la suma. Voy a borrar este texto y voy a ejecutar la macro, pero desde Excel. Me voy a macros, validar número, aquí está. Vamos a ejecutarla. Aquí está el primer input box. Dice, ingresa el primer número. Le vamos a poner 100. Aceptar. Ingresa el número 200. Al darle a aceptar, me tendría que poner el resultado es 300. Doy clic en aceptar. Y aquí fíjense, me pasa algo curioso. Me dice, la suma es 100. No lo sumó, más bien lo catenó. Aquí le dijimos número 1 más número 2. Cuando hacemos programación de macros, es recomendable definir el tipo de contenido que se va a guardar en una variable. Por ejemplo, número 1 y número 2 son valores numéricos. Entonces, tenemos que definirle aquí a la macro que número 1 y número 2 nos va a guardar valores numéricos. ¿Y cómo declaro eso? Voy a utilizar la palabra dim y voy a decir número 1 as o como integer o entero. Dim número 2 as integer. Aquí le estoy diciendo a la macro que número 1 y número 2 son valores enteros. Vamos a ver qué es lo que sucede con la macro. Borro este valor. Macros. Validar número. Ejecutar. Primer número, 100. Aceptar. Segundo número, 200. Aceptar. Ahora sí, ya me muestra el valor de 300, que es lo que realmente sucede. Entonces, siempre que usamos variables en las macros, lo recomendable es definirle de qué tipo va a ser la variable o qué es lo que va a guardar la variable. Las variables pueden ser de tipo ODate, de tipo decimal, ¿sí? Con valores decimales, de tipo string o cadena de texto, de tipo object, por ejemplo, si queremos designar una variable para una hoja de cálculo, para un gráfico, para una tabla dinámica.
ejemplo, podemos utilizar la variable o el tipo double, que es para números muy largos, sobre todo cuando desarrollamos aplicaciones para almacenes, para ventas, para contabilidad. Regularmente se utilizan números muy largos. Entonces utilizamos el tipo double. Bien, hasta este momento, los que estamos en el webinar, ¿hay algún comentario que quisieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Algún paso que quisieran que repitamos? Sé que este tema de macros puede ser un tema algo complejo al inicio. Sin embargo, al practicarlo, puede ser un tema incluso hasta satisfactorio. Pablo, ¿cómo borraste el Excel? ¿A qué te refieres con que cómo borré la pantalla? No te entiendo exactamente. Bueno, aquí está la pantalla de Excel. Y aquí está la otra ventana. ¿Sí? Aquí está la ventana. Entonces, si tú quieres ejecutar esta macro, tienes dos opciones. Directamente desde el IDE o desde el entorno de programación o directamente desde el Excel. Aquí, en la pestaña Programador, Macros, Validar número. Aquí está. Si nos vamos aquí al entorno y damos clic en Ejecutar, se oculta el entorno de programación. Aquí le voy a poner 1 y el segundo número le pongo 200. Doy clic en Aceptar y como la macro la ejecuté desde el entorno de programación, entonces Excel o la ventana de Excel se pone en segundo plano, porque realmente estábamos trabajando sobre el entorno, no sobre la ventana de Excel. Y aquí nos muestra ya el valor 201. No sé si haya quedado claro, Pablo, o si alguien más algún comentario, alguna duda. Este tema de macros realmente es muy noble. Hay, hay varios caminos para aprender macros. El primero, y muy importante, es eh, tener tener la curiosidad. Tener la curiosidad y sumado con la necesidad de automatizar nuestro trabajo. Podemos buscar macros en Internet. En, en mi sitio, ¿sí? En mi sitio que es excelinfo.com, que es mi página en donde yo colaboro, o en mi canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Exceleinfo, así pegado. Yo tengo muchos ejemplos de macros, bastantes. Una opción es descargar alguna macro y empezar a moverle. Pueden ir a mi canal de YouTube y ahí yo tengo varios videos en donde explico paso por paso algunas macros. Otra opción, claro está, es tomar algún curso de macros en línea o en YouTube, de paga o gratis. Hay infinidad de cursos. O si lo prefieren, pueden comprarse algún libro. Hay varias maneras en donde podemos aprender macros en Excel. Como les digo, lo importante es tener la curiosidad
y si además tenemos la necesidad de automatizar nuestro trabajo, de ganar tiempo, tareas repetidas o automatizarlas con macros y el resto del tiempo ya analizar, tomar decisiones, eso es un buen motivo para aprender macros. ¿Estás ahí haciendo un comentario? Vamos a ver qué nos pone nuestro amigo. ¿Ya no vas a comentar nada? Un ejemplo de automatización. Bien. Aquí en Excel, con macros, yo desarrollé un complemento, ¿sí? Un complemento en Excel. Este complemento se llama Excel Info, o lo pueden descargar desde mi página. En el archivo que les voy a compartir, o que les compartí, aquí viene el link a mi página. Entonces, este archivo, o más bien este complemento, tiene algunas macros que yo he desarrollado. En mi trabajo diario, yo necesito crear archivos de Excel independientes y cada archivo de Excel es lo que yo tengo en las hojas de mi archivo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 hojas en este archivo de Excel. Si ustedes quisieran guardar un archivo de Excel por cada una de estas hojas, lo que tendrían que hacer es copiar la hoja a un archivo nuevo y guardarla en una carpeta. Se van a la siguiente hoja, la copian, la pegan a un archivo nuevo y la guardan. Imagínense que tienen un archivo con 20 hojas. Ahí es cuando tenemos que usar macros. En mi complemento, en la sección archivos, yo desarrollé un formulario que se llama guardar hojas en archivos separados. Aquí me enlista las hojas que tengo en este archivo. Voy a decirle elegir todas las hojas. Y voy a elegir una carpeta. Aquí en esta ruta voy a crear una nueva carpeta. Y voy a entrar a esa carpeta y voy a copiar la ruta. Yo quiero guardar cada una de estas hojas en esta carpeta, en la que ya definí aquí. Y voy a guardarlas como archivo de Excel. Voy a dar clic en aceptar. Me pregunta, ¿desea guardar como archivos separados? Le digo que sí. Y en ese momento está ejecutando una macro en donde cada una de las hojas me las está guardando en la carpeta que le definí. Aquí me dice, se guardaron 10 archivos en esta carpeta y el nombre de las hojas. Me voy a mi carpeta y vemos que tenemos 10 archivos. Cada uno de esos archivos, si lo abrimos, una de estas hojas. Entonces yo ahí automaticé un proceso que puedo tardar n cantidad de segundos o de minutos, ¿sí? Lo reduje a solamente un par de. Entonces, ejemplos como este, muchos. Por ejemplo, yo he visto ejemplos contables en donde se hace todo un estado de resultados, hablando de contabilidad, con solamente un botón. El dar de alta información en base de datos,
también con un botón. Entonces, hacer acciones que nos toman mucho tiempo, concentrarlas en una macro o en varias, y así automatizamos procesos y ahorramos tiempo. Yo siempre digo, el límite es nuestra imaginación. Si ustedes se imaginan una serie de procesos, empezamos a desarrollar poco a poco hasta tener una macro que nos ahorre minutos, horas o a veces hasta días de trabajo. Depende del nivel de automatización que... Bien, ya vamos a terminar este webinar. Quisiera saber si alguien más tuviera algún último comentario. ¿Cómo les pareció? Si les interesa este tema. Sé que es un tema, insisto, un tema sí es interesante, Pablo. Puede ser medio complicado porque si no estamos acostumbrados a lenguajes de programación, es un mundo todo diferente, pero muy interesante. Si quieren ahondar más sobre macros y sobre ejemplos de macros, los invito a mi página excelinfo.com. Ahí tengo muchos ejemplos de macros. Voy a guardar este archivo que acabamos de crear. Lo voy a guardar y voy a ponerles en el chat. Les voy a poner el link para que descarguen este archivo. Este archivo con la macro que creamos y con la macro que grabamos. Voy a ponerles el link aquí en el chat. La grabación de esta sesión pueden solicitarla a personal de Camex. En el mismo archivo hay una hoja que se llama Más información. Aquí vienen los correos de soporte de Camex sobre el mismo correo en donde se registraron para el webinar. O a estos correos pueden solicitar la grabación. Ya les puse el link en el chat. Pueden descargarlo, por favor. Lo abren y me dicen si es el archivo. Estuve trabajando en este webinar, por favor. Lo puede abrir alguien. Lo descarga y me comenta, por favor. Sí es el archivo desarrollado. Perfecto. Bueno, entonces vamos a despedirnos. Reitero mi nombre, Sergio Alejandro Campos. Me encuentran en el sitio excelinfo.com. El siguiente martes vamos a estar aquí con otro webinar para que se registren también. Vamos a ver un tema muy interesante sobre fórmulas en Excel. Nunca dejen de aprender. Excel es una herramienta muy noble y pueden hacer muchas cosas maravillosas. Un abrazo a todos y nos vemos hasta la próxima.